Esta era la última ciudad ucraniana que pisaban antes de abandonar su país. Estamos en Lviv. Por aquí pasaron hace casi un año miles y miles de personas, mujeres y niños sobre todo, que huían muertos de miedo ante una invasión que en aquel momento amenazaba con ser rápida y alcanzar prácticamente todo el país. Se iban con lo puesto, arrastrando sus maletas en las que habían metido deprisa y corriendo toda una vida. Dejaban atrás sus casas y la mayoría a sus maridos, a sus parejas, a sus padres, a sus hijos. Ellos se quedaban para luchar contra el invasor ruso. Ellas intentaban ponerse a salvo. Llegar hasta aquí, llegar hasta Lviv ya suponía todo un alivio. Aquí se organizaban convoyes en cualquier tipo de vehículo, autobuses, coches particulares, furgonetas, para conseguir alcanzar la frontera con Polonia. La mayoría llegaban hasta aquí, hasta Lviv, exhaustas, asustadas y sin saber lo que les esperaba al otro lado de la frontera. Y lo que se encontraron fue una ola de solidaridad inmensa, aunque ellas nunca hubieran querido salir de aquí. Son las 6:01 de la mañana, las 5:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Aquí en Lviv, en Ucrania, son las 7:01 de la mañana. Esta ciudad empieza a despertar, inmersa en una normalidad que parece extraña. El país está en guerra. Aquí mismo han sido bombardeadas infraestructuras estratégicas que han sumido a la ciudad en una semioscuridad permanente. Pero a pesar de ello, Lviv no quiere dejar de ser lo que ha sido, quizá la ciudad más bonita de Ucrania, con un casco histórico patrimonio de la humanidad. Así que aquí se mezcla la cotidianeidad con la huella de la guerra, también en forma de cooperación con los que están en el frente. Nada tiene que ver la imagen de esta ciudad ahora con la que tenía hace casi un año. Por aquí entró Ucrania entonces. Nicolás Castellano iba en sentido contrario a esas decenas de miles de personas, Nico, que entonces huían de Ucrania. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Ángeles. La ciudad más bonita, dices, pero también sin duda la más solidaria. Por aquí pasaron pues prácticamente esos 7.800.000 refugiados ucranianos que cruzaron las fronteras de su país hacia Europa desde el pasado 24 de febrero. La gran mayoría lo hizo por aquí, hacia Polonia. Estamos a unos 90 kilómetros en línea recta a un país que acoge hoy a más de 1,5 millones de ucranianos. Este fue el hub de salida, Ángeles, pero sobre todo también el hub de llegadas, porque aquí se han instalado 1 millón de ucranianos, llegados sobre todo del este. Prácticamente 6 millones son los desplazados internos, según la última cifra actualizada por el ACNUR, y uno de cada 3 proceden precisamente de regiones como esa, como Jersón, como el Donbass, donde ahora arrecian los combates. Hoy vamos a conocer aquí en la SER algunas de las historias en esta región del Lviv de esas personas desplazadas internas, que son cerca de 1 millón los que se han instalado finalmente aquí en el Lviv, que se convirtió temporalmente también en sede de diplomáticos, de embajadas, en una especie de capital administrativa. En las vidas de los casi 14 millones de desplazados forzosos de esta invasión, el mayor desplazamiento forzoso desde la Segunda Guerra Mundial, ponemos el foco hoy en la SER, en este arranque, Ángeles, de nuestra programación especial. Seguiremos contigo en unos minutos. Todavía no ha amanecido en Lviv, todavía es noche cerrada, una ciudad que, como todo el país, vive con el temor de lo que pueda pasar en este primer aniversario de la guerra. Nacho Palomo está en otro punto de la ciudad, Nacho, que empieza a despertar. Buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, en los edificios del centro de Lviv aún no apenas llegan las primeras luces del alba. Edificios imponentes como este Palacio de la Ópera que tengo delante, calles empedradas y mucho movimiento ya a esta hora de la mañana de los ciudadanos que van a trabajar y que se asemeja a cualquier hora punta de una importante ciudad. Lviv ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, ahora es ciudad en la retaguardia de otro conflicto bélico, pero que está bajo ese ambiente de normalidad, Ángel, que antes contaba solo roto por las parejas de los militares que alguna vez te cruzas por las calles y que te recuerdan que estamos en guerra, y también por los generadores eléctricos que están preparados en cada negocio del centro de la ciudad por si el ejército ruso vuelve a dejar sin luz a esta ciudad, como ocurrió la semana pasada. Pues aquí empezamos la programación especial de la SER, que emite hoy desde Lviv en el primer aniversario de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, que parece entrar en otra fase después de lo que escuchamos ayer a Putin, decidido a romper con casi 40 años de acuerdo para el control de las armas nucleares en una nueva demostración de su propio aislamiento y lanzando nuevas amenazas a Occidente. Veremos y actuaremos en consecuencia, porque hablamos ya de la propia existencia de nuestro país, pero ellos deben ser conscientes de que es imposible derrotar a Rusia en un campo de batalla.
Ha suspendido el último acuerdo que quedaba en pie con Estados Unidos, el Tratado New START, el que evitaba que los dos países, como en los peores años de la Guerra Fría, se lanzaran a una carrera armamentística. El presidente ruso, en un escenario gigante y rodeado de banderas y altos cargos de su régimen, ha advertido de que llevará la guerra en Ucrania hasta el final. Desde Moscú, Javier González Cuesta. Además de suspender el último acuerdo que quedaba para el desarme nuclear, el líder ruso dio ayer algunas pistas sobre la guerra contra Ucrania. Putin remarcó que su país superará paso a paso todos los desafíos con los que se encuentre y advirtió de que no se puede vencer a Rusia en el campo de batalla. El mandatario dejó claro que Donbass no es el objetivo, sino Ucrania, que considera territorio histórico ruso, y lanzó una nueva acusación contra Occidente, a la que señaló como copartícipe de los ataques contra las bases aéreas en territorio ruso. Putin insistió en que defiende los valores conservadores de su país frente a lo que considera la depravación de Occidente. Según el mandatario ruso, la pedofilia está normalizada en algunos países occidentales y la Iglesia es obligada a realizar matrimonios del mismo sexo. Eso sí, lanzó la acusación, pero no mencionó ningún país. La OTAN dice que la decisión de Rusia de salirse del Tratado START supone el desmantelamiento de la arquitectura vigente para el control de armas nucleares. Lo ha dicho su secretario general Jens Stoltenberg. I regret today's decision by Russia to suspend its participation in the new START treaty. Dice Stoltenberg también que lo lamenta profundamente, que Rusia ha violado en los últimos años muchos acuerdos y reclama a Putin que reconsidere su posición. Y después del discurso de Putin, el de Biden, que estaba en Polonia y que ha dicho claramente al jerarca ruso que nunca ganará en Ucrania, pero también que Occidente no tiene intención de atacar a Rusia. Victoria García. Biden ha vuelto a Polonia un año después de que visitara este país tras la invasión rusa de Ucrania. Allí ha reiterado que no hay otra opción que la victoria de Ucrania. Ucrania nunca será una victoria para Rusia porque Putin hizo mal sus cuentas de tratar de dividir a la OTAN y a Occidente. Ha conseguido lo contrario de lo que se proponía. Ahora estamos más unidos que nunca y anuncia nuevas sanciones contra Moscú. El mundo no mira para otro lado con Ucrania ni lo hará en el futuro. El compromiso de la OTAN para con sus miembros es inquebrantable. Y Ucrania, un año después, dice Biden, sigue independiente y libre. Y en un día de vértigo también visitaba Rusia ayer el ministro de Exteriores chino. Es una visita muy medida en el tiempo. Lo que ha hecho y lo que le queda por hacer allí nos lo cuenta Ángel Villascusa. La primera parada en esa visita a Rusia del jefe de Exteriores del Partido Comunista Chino, Wang Yi, ha sido con el secretario del poderoso Consejo de Seguridad de Putin, Nikolai Patrushev, que le ha dicho al diplomático chino que ambos países deben presentar un frente común ante Occidente, a lo que el representante de Pekín le ha respondido que las relaciones entre ambos países son sólidas como una roca y que resistirán la prueba de la volátil situación internacional. Este miércoles, Wang Yi se va a reunir con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con el que está previsto que aborde la iniciativa de paz para Ucrania que ha propuesto China y de la que todavía apenas se conocen detalles. Según el Kremlin, tampoco se descarta un encuentro entre el jefe de Exteriores del Partido Comunista Chino y el presidente ruso Vladimir Putin. Hemos pasado por Putin, Biden, por la OTAN y el ministro de Exteriores chino, y a todo este despliegue todavía se suma la italiana Giorgia Meloni, que también estuvo en Ucrania y fue ante Zelensky, donde le preguntaron por el apoyo que su socio Berlusconi sigue brindando a Putin. Roma, Joan Solés. Trabajar en la reconstrucción quiere decir apostar por una victoria de Ucrania, ha afirmado la primera ministra italiana, que ha anunciado una conferencia de donantes para el próximo mes de abril. Aparte de todo ello, destaca el rifirrafe a distancia entre Berlusconi por un lado, cuyo partido forma parte de la coalición de gobierno de Meloni, y el presidente Zelensky por otro. Berlusconi le atribuye la responsabilidad de la destrucción y devastación del país al no ceder a las pretensiones del presidente ruso, su amigo Putin. Pues en el encuentro con Meloni, Zelensky le ha recordado que no se ha bombardeado su casa ni sus parientes han muerto en guerra, y Berlusconi le ha contestado desde Milán: yo también viví los horrores de la guerra, en referencia a sus vivencias de niño durante el Segundo Conflicto Mundial.
Todos estos elementos definen el escenario de la manera más completa posible, con las estrategias de los líderes mundiales y el contraste con lo que estamos viendo en las calles del Lviv, donde regresamos a partir de las 7 de la mañana. De momento vamos con el resto de la actualidad del día, con José Luis Sastre y el resto del equipo en los estudios centrales de la SER en Madrid. Sastre, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Pues mira, más allá de Putin, Ucrania y la guerra que nos estáis contando sobre el terreno, el día va a pasar aquí por el nuevo cara a cara en el Senado de Sánchez y Feijóo, y una expresión, la gente de bien, que usó el presidente del PP y cuyo eco se va a alargar a la sesión de control que esta mañana va a ser ya a partir de las 9 como cada semana en el Congreso de los Diputados. Sigue además el choque en el Gobierno por el precio de los alimentos y les vamos a hablar de cuánto dinero han tenido que pagar las compañías energéticas en impuestos. Así es como vamos a perfilar este miércoles en la información nacional, en el que se tiene que producir también hoy la anunciada bajada de temperaturas que venimos avisando que se va a producir desde, yo creo, finales de la semana pasada, y dice Jordi Carbó que hoy es cuando veremos, aunque eso sí paulatinamente, el desplome de los termómetros. Y el factor más evidente será la caída de la cota de nieve. Mucha atención a partir de esta próxima madrugada en el interior del norte peninsular. Ahora lo detallamos. De momento, prepararos para la lluvia en todo el Cantábrico. A lo largo de la mañana se irá desplazando de oeste a este las nubes más activas, alcanzando ya a partir de mediodía el País Vasco, por ejemplo. La nevada, de momento, caerá solo en puntos de montaña. A partir de esta noche ya en todas las cotas de la cordillera cantábrica. Y a partir de la madrugada, pues lo que decíamos, mucha atención en provincias como Palencia, Burgos, Soria, también en gran parte de La Rioja o en interior del País Vasco, donde a lo largo de la próxima madrugada la nevada va a ser intensa y en todas las cotas. En el resto del país nos espera una jornada todavía con más sol que nubes, algún chubasco aislado y temperaturas que bajarán, pero aún así esta tarde en el sur al sol el ambiente todavía será suave. Y claro, si hay que contar algo más en la portada, que sea Sampelo del Madrid, que lo ha vuelto a hacer, remontó anoche en Liverpool, un partido que tenía perdido a los 20 minutos. Buenos días. Buenos días, Sastre. Darwin Núñez en una de las primeras jugadas del partido y Salah, aprovechando un fallo clamoroso de Courtois, parecían haber tumbado los de Ancelotti, que después de eso se pusieron la camiseta de la Champions para convertirse en un vendaval en Anfield. Con el doblete de Vinicius ya se fueron 2-2 al descanso. Al poco de volver llegó el 2-3 de Militao, remató el 2-5 final, otro doblete de Benzema. Pero queda la vuelta en el Bernabéu, Ancelotti. Hemos tomado ventaja en estos primeros 90 minutos, tenemos que manejar bien los segundos 90 que van a pasar en Madrid. Yo sigo pensando que el Liverpool es un equipo muy competitivo, tenemos que sufrir también el partido de vuelta. No se ha acabado desafortunadamente la eliminatoria. También ayer Eintracht 0 Nápoles 2, hoy se completan los octavos ida con el Inter de Milán Porto y el Leipzig Manchester City, ambos desde las 9 de la noche. Las 6:12 de la mañana, las 5:12 en Canarias. Mire, señor Sánchez, de verdad que...